Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Maravé, soy asesor fiscal, laboral y contable y espero que ya me conozcas de alguno de los vídeos que he hecho anteriormente. Espero que vengas de alguno de los episodios previos, de los 2 episodios que he hecho ya sobre la renta del año 2023 en este curso de la renta. Así que si no es así, vete para los vídeos anteriores, te los dejaré por aquí encima porque son muy interesantes y te voy a ayudar en todo lo que necesitas para presentar esta renta del año 2023 correctamente. Y si has llegado hasta este vídeo, me imagino que es porque estás buscando cómo revisar y cómo interpretar estos datos fiscales que presenta la agencia tributaria. Pues bueno, si has llegado hasta aquí por eso, has llegado al vídeo indicado. Quédate, vamos a verlo, vamos a interpretar todos esos conceptos que te va poniendo la agencia tributaria para saber qué son y cómo los tienes que declarar. Así que vamos a por ello. Si estás viendo este vídeo más tarde del 3 de abril, ya vas a poder acceder a Renta Web desde la agencia tributaria y vas a poder ver todos esos datos fiscales, cómo se reflejan en el borrador. Pero si todavía no estamos en esas fechas, vamos a verlo en los datos fiscales y te voy a explicar paso por paso qué es cada cosa. Entonces, vamos al ordenador y aquí, como ves, yo ya me he descargado unos datos fiscales. Obviamente, como tenemos muchos clientes en la asesoría, he descargado uno totalmente aleatorio, he quitado todos los datos para que lo puedas ver. Lo primero de todo, tienes que ver que te aparezca tu DNI y tu nombre, obviamente que esté correcto, revísalo, normalmente estará bien, pero por si acaso. A partir de aquí vas a poder ver que ya te aparece el domicilio fiscal que has ratificado, cuando has sacado los datos fiscales, has ratificado un domicilio fiscal. Pues ese domicilio es el que te tiene que aparecer aquí, ¿vale? Ves que yo he borrado todos los datos para que no, bueno, para que sea anónimo básicamente, pero bueno, en este caso estamos hablando de un contribuyente de Castellón, ¿vale? Que nosotros somos de aquí y, pues bueno, en este caso es un contribuyente de aquí. A partir de esto, pues mira, esta persona tenía rendimientos del trabajo. Esta parte es la más común que le va a salir a prácticamente todo el mundo. A no ser que seas autónomo, si eres un trabajador por cuenta ajena, esto te va a salir seguro. Entonces, lo que tienes que ver aquí es, lo primero, que te va a aparecer el CIF de tu empresa, el CIF del pagador. Luego te va a salir el nombre de la empresa, el oficial, obviamente, el objeto social. Y a partir de aquí te va a decir en clave de qué lo han informado, en este caso es empleado, luego vamos a tener las retribuciones que has obtenido y las retenciones de IRPF que te han practicado durante el año. En este caso, pues bueno, 1.560 euros. Si tienes más de un pagador, vas a tener aquí el total, ¿vale? Vas a tener varias líneas de los pagadores y después esta persona pues tiene unos gastos deducibles de 648 euros que obviamente se los va a poder deducir en la declaración. A partir de aquí, cosas que también suelen salirle a muchísima gente, a la gran mayoría. A la mínima que tengas una cuenta de ahorro que te dé algo de intereses, aunque sean céntimos, te va a salir esta parte de aquí, los rendimientos explícitos del capital mobiliario. En este caso, pues ya estás viendo que es algo ridículo, la verdad, bastante ridículo. A esta persona, pues bueno, le han repartido unos dividendos de 8 céntimos y de 6 céntimos el Banco Santander, ¿vale? Pues para que te hagas una idea, esto también tributa, esto también lo tienes que poner en tu renta. Normalmente, si te está apareciendo en los datos fiscales, en el borrador estará bien, pero revísalo por si acaso. Entonces, en este caso, a esta persona, pues bueno, le aparecen unos dividendos de 14 céntimos con una retención. No tiene mucha cosa más, ¿vale? A partir de aquí, cosas que también te pueden aparecer. Si, por ejemplo, eres autónomo, es posible que toda esta parte no te salga, ¿vale? Que no te salgan los rendimientos del trabajo, pero lo que te van a salir es esta parte de aquí. Yo he escogido a este contribuyente precisamente porque hubo una parte del año que estuvo como trabajador por cuenta ajena y otra parte que estuvo como autónomo. Entonces me salían las dos y para ponerte este ejemplo me venía muy bien. Entonces, si eres autónomo, a ti lo que te va a salir es esto, que estás dado de alta en el Censo de Actividades Económicas en 2023. Esto quiere decir que la agencia tributaria sabe que has estado de alta y sabe que tienes que declararlo. Por lo tanto, que no se te pase declarar tu actividad, ¿vale? Vas a tener que declarar todos esos ingresos y todos esos gastos que hayas tenido durante el año. Entonces, eso lo podrás sacar, en el caso de que tengas una asesoría, podrás sacarlo de la ficha de empresa, donde te va a salir todos los rendimientos y todos los gastos que has tenido. Y si te lo llevas tú, pues bueno, me imagino que estarás capacitado, tendrás un Excel, donde tendrás todos tus gastos y demás, y todo eso lo vas a tener que volcar en el borrador. Esto lo veremos en un próximo vídeo. Si ya lo he sacado, te lo dejo por aquí, porque eso sí que es muy interesante y vas a poder ver exactamente cómo informarlo todo. Entonces, en este caso, aquí puedes ver pues, que esta persona está dado de alta en una actividad que es comercial, en este caso, bueno, te pone empresarial, pero es comercial, y aquí, pues bueno, tienes el código de la actividad.
no tiene mucha cosa más esta parte. Y a partir de esto también podemos ver la cotización al régimen especial de trabajadores autónomos, ¿vale? Que está aquí, régimen especial de trabajadores autónomos, que esta persona, en este caso, se dio de alta, si no recuerdo mal, sobre mitad de año más o menos, tenía la tarifa plana y entonces solo le salen unas cotizaciones a la Seguridad Social de 797 euros. Entonces, esta parte de la Seguridad Social, si ya no lo has informado en la actividad, podrás ponerlo también como deducible en esta renta del 2023. Por lo tanto, esto también es muy importante porque te lo vas a poder deducir. Y luego, esta persona es que me venía muy bien porque tiene de todo. Entonces, en este caso puedes ver cómo esta persona tenía préstamos relacionados con un inmueble. Esta persona tenía una hipoteca firmada desde antes del año 2012. Por lo tanto, como la tiene de antes del 2012, va a poder deducirse la amortización del préstamo hipotecario. Por lo tanto, esta persona tiene aquí capital amortizado 3.700 euros, con unos intereses, con unos gastos financieros, y como ves, fecha de constitución del préstamo del año 2005. Por lo tanto, esta persona lo tiene muy bien porque esta vivienda en aquella época era deducible y todavía se puede deducir. Ahora, si has firmado tu hipoteca después del 2012, a partir de ahí ya no te la puedes deducir. Es así. Pero bueno, esta persona la verdad es que lo tenía muy bien y como era una renta tan completa con tantas cosas, me venía muy bien para explicártelo. Entonces, en este caso, si tú tuvieras una hipoteca de antes del 2012, podrías mirarte muy bien esta deducción de la amortización de la hipoteca. Y luego, siguiendo con esto, siguiendo con su actividad como autónomo, ves como aquí nos aparecen los pagos fraccionados de empresa y profesionales. Es decir, que él como autónomo ha ido declarando ese modelo 130 que te he explicado alguna vez. Por aquí te voy a dejar el enlace a la tarjeta. Te estoy dejando un montón de tarjetas en este vídeo. Pero esta persona puedes ver cómo se dio de alta, ¿ves? En el segundo trimestre ya estaba de alta, segundo, tercero y cuarto. En el primero todavía no, que por eso tenía rendimientos por cuenta ajena. Y aquí puedes ver los pagos fraccionados que ha hecho, ¿vale? Es una persona que ha hecho unos pagos fraccionados importantes. Entonces, estos pagos fraccionados también se los va a poder deducir porque son pagos que ya ha hecho, son pagos a cuenta. Entonces, esto ya veremos cuando se abra este borrador, cuando podamos acceder a Renta Web, te voy a explicar paso por paso todo esto, cómo se hace. Entonces, si eres autónomo, ya te digo, suscríbete al canal y no te pierdas ningún vídeo de estos que voy a hacer, porque voy a ir poquito a poco subiendo todos estos vídeos. Esto es muy importante, pero para que te hagas una idea, esto se lo va a poder reducir de esos ingresos porque ya lo ha pagado a cuenta. Y luego ya por último, esta persona, tiene inmuebles, ¿vale? Tiene 2 inmuebles, un piso y un trastero. Entonces, para que te hagas una idea, aquí obviamente he tachado los datos también, pero puedes ver que tiene un inmueble como residencial, ¿vale? Que es el piso que es el valor catastral, el valor de la construcción y ya está. Y luego te pone que es propietario. Ojo con el valor catastral que no está revisado, ¿vale? Es 100% de él, lo ha tenido 365 días y como es la vivienda habitual, pues no va a tener que declarar nada por ello, ¿vale? Simplemente no hay ningún problema. Y luego, en la parte de abajo, no se ve porque se me ha cortado, pero aquí veis que se puede leer que es un almacén, en este caso es el trastero, que te pone también residencial garaje, y aquí ya tienes el valor catastral, el valor de la construcción, que es propietario y demás, y ya está. Eso irá ligado a la vivienda habitual y no tiene por qué pagar nada por ello. Es verdad que no es un trastero, es un garaje, pero sí que puedes tener trastero. Entonces, puedes tener una vivienda con un trastero y un garaje, y como es tu vivienda habitual y todo forma parte del mismo conjunto, pues no tendrías que pagar nada por ello. Se marcaría como vivienda habitual y ya está, no pasaría nada. Y bueno, ya para acabar, mi consejo, simplemente, lo que yo hago siempre es sacarme los datos fiscales en papel. Ya has visto en el capítulo 2 del curso de renta que siempre los saco en papel. Estos son los míos, le he quitado unos cuantos datos para que no los puedas ver, pero lo que hago es sacarme estos datos fiscales en papel, un boli rojo, y a partir de ahí te tienes que cerciorar de que todos estos datos se vuelcan correctamente en esa declaración de la renta. Por lo tanto, lo que yo hago, ya te digo, voy partida por partida, tachando, poniendo tics en cada cosa que voy grabando en ese borrador, en esa
en ese Renta Web, en ese programa, para que no se me quede absolutamente nada fuera. También es verdad que luego el Renta Web te va sacando errores si te dejas algo, pero sí que es importante que vayas tú, vamos, con pieles de plomo para no dejarte nada. Entonces, ya te digo, me hubiera gustado entrar en Renta Web para que lo vieras, pero bueno, nos quedan muy poquitos días y tendremos tiempo de sobra para ver parte por parte cómo se graba en ese Renta Web. Ya te digo, hoy espero haber cumplido mi cometido para que sepas exactamente qué quieren decir todas estas cosas que aparecen en los datos fiscales. Si tienes cualquier duda, déjamela en los comentarios y, por supuesto, dale like al vídeo, suscríbete al canal para ver todos esos vídeos que están por llegar, que voy a sacar en estas próximas semanas. Espero haberte ayudado, dale like, suscríbete y nos vemos en los siguientes. ¡Venga! ¡Chao!